Bienvenido Encoder a este canal donde vamos a estar viendo cómo construir una calculadora con HTML, CSS y JavaScript. Si eres un programador que se está iniciando dentro de este mundo de la tecnología, este video te quedará de fábula porque vamos a estar viendo paso a paso cada uno de los elementos que conforman esta calculadora. Comenzamos. Bueno, aquí tenemos un pantallazo de cómo nos va a quedar al final del proyecto. Vamos a analizarlo de manera rápida. En temas de diseño tenemos botones que se iluminan cuando paso por encima de ellos. Tengo algunos bordes redondeados, estos colores con tonos grises, tonos oscuros. En funcionalidades vemos que tenemos 5 más 5 igual a 10. Nos damos cuenta que cada vez que toco un botón se van colocando en esta parte de abajo. Sin embargo, si toco un botón de operador se coloca en la parte de arriba para darme pie al siguiente número. Vemos también que tengo el botón de decimal para colocar números en decimales. Tengo el botón de limpiar pantalla para eliminar toda la pantalla. Tengo los botones de delete para eliminar algún número que me haya equivocado. Y básicamente vemos que es una calculadora con una funcionalidad sencilla. De todas maneras, en la parte de abajo vamos a dejar un enlace con nuestra página de GitHub donde vas a ver todo el proyecto completo. Sin embargo, yo te recomendaría que lo fueras construyendo de cero desde tu Visual Studio Code y solamente lo tomaras como referencia si en alguna parte te has saturado, ya que esto te va a ayudar mucho para poder entender la lógica de la programación. Básicamente, para poder entender lo que es la estructura HTML, vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a tener lo que es un div al que le vamos a llamar div calculadora, que va a ser el contenedor principal. Dentro de este div vamos a tener lo que es un div display, y dentro de este div display vamos a tener dos valores bien importantes que le vamos a llamar valor inferior y valor superior. Si nos dimos cuenta en la calculadora ya terminada, al momento de teclear los números, estos se colocaban en la parte inferior, pero cuando se ponía el igual o se tecleaba el símbolo de operador, los números de esta sección pasaban a la parte de arriba, esa sección se ponía en blanco y daba pie a las siguientes operaciones. Básicamente los números van a estar saltando en estas zonas, pero todo esto va a ser parte del display. Vamos a tener lo que es una sección bien importante, que va a ser la sección de los botones, de los números y los operadores. Pero estos no van a tener un div, ya que como esta parte pertenece también a la calculadora, podemos incluirlos de esta manera sin ningún problema. Viendo entonces lo que acabamos de hablar, podemos ver que tenemos un div calculadora. Dentro de este div calculadora vamos a poner lo que es un div display y después vamos a poner un div valor superior y un div valor inferior. No hagamos caso ahora mismo tanto en lo que son las clases y lo que es la parte de data, ya que van a ser parte de código que nos va a ayudar a poder llamarlos en el CSS y en el JavaScript. Para poner los botones vamos a utilizar lo que es el comando button, que nos va a permitir crear botones, y nuevamente vemos estos data que ahora se van a explicar con más detalle, y a cada uno de ellos les vamos a poner el número que les corresponda o el valor que les corresponda dependiendo del botón. Ok, básicamente vamos a empezar en nuestro Visual Studio Code. Ya tenemos generada lo que es la carpeta del proyecto con nuestros tres archivos importantes, que van a ser index.html, script.js y style.css, que respectivamente son la parte de estilos, la parte de JavaScript y la parte del HTML. Si no sabes cómo crearlo, básicamente vas aquí, pones el nombre del archivo y le pones el punto, la extensión HTML, la extensión JS o la extensión CSS para crear cada uno de ellos. Ahora, ya que los tenemos creados, vámonos a la parte del HTML y vamos a empezar a colocar lo que ya habíamos visto anteriormente. Con HTML vamos a crear la estructura básica. Vamos a ponerle un título para no romper el esquema. Calculadora con HTML, CSS y JS. Y dentro del body vamos a colocar nuestro programa. En este caso ya teníamos comentado que vamos a colocar un div llamado div calculadora, que va a ser el div principal. Dentro de este div calculadora vamos a poner un div display, y dentro de este div display vamos a colocar lo que es un div valor superior, y vamos a colocar también div valor valor inferior. Ahora sí, ya que tenemos estos dos valores, vamos acá y vamos a empezar a crear cada uno de los botones. Vamos a crear el primer botón.
Ok, podemos observar aquí que esta es la configuración de lo que tenemos en el teclado. De esta manera vamos a tener que indicarlos sucesivamente como lo estamos viendo en la imagen. Primero la C, después el delete, después este símbolo, después el 1, 2, 3, después el símbolo de por y así sucesivamente. Ya que entendemos esto, vamos acá a la parte de los botones y vamos a empezar a crear cada uno de los botones. Bien, ya yo lo he creado rápidamente. Vamos a acomodar un poco por acá. Aquí lo borré. Y ya tenemos esa sección. Estando en el HTML le ponemos Open with Live Server e instantáneamente vamos a ver aquí que ya está generando nuestros cambios. Entonces vemos que aquí tenemos un 1 volando por aquí. Es este L que tenemos acá. Perfecto. Ahora sí guardamos. Vemos que se modifica. Bueno, si vemos hasta aquí, prácticamente tenemos terminado el HTML casi a un 90%. Y como dato, podemos observar estas clases que están colocadas acá. Si yo las elimino del programa y simplemente dejo los div creados, voy a dar un control S, nos damos cuenta que el programa no se modificó en absoluto. Y esto es porque las clases realmente están diseñadas para poder trabajar en estilos y script. Vamos a partir con la premisa que ya habrás visto anteriormente con lo que son las clases o los identificadores. Y es que muchas veces yo voy a crear propiedades o funcionalidades que solo quiero que cierta parte del código lo obtenga. Por ejemplo, si yo estoy creando cuadros de colores, puedo crear una clase que sea rojo, una clase que sea verde, una clase que sea azul y colocar esta clase en los diferentes div para que esas propiedades sean exclusivamente para esa zona del código. Entonces, partiendo de esta premisa, nosotros vamos a colocar también un identificador para detectar cada uno de estos botones. Podemos manejarlo de tres maneras. Podemos manejarlo con IDs, que son muy utilizadas, con la propiedad o el atributo class, que es lo que estamos utilizando aquí arriba, o con el atributo data, que es el ejemplo que vamos a utilizar ahora. ¿Qué vamos a ganar con esto? Básicamente lo que queremos es indicar que esta sección del HTML tenga una identificación y con esta identificación yo pueda mandarla a llamar en mi JavaScript. Decirle, yo voy a hacer tal cosa y quiero que afectes a esta parte del código que tiene tal identificación. Y lo que haremos simplemente es poner la palabra data seguido del guión y le vamos a poner un nombre específico que nosotros queramos. En este caso yo le voy a poner al primero borrar todo, que es lo que va a hacer este botón de AC. Vamos a ponerle al segundo data, vamos a ponerle borrar, que va a ser el encargado de borrar simplemente. A los botones que son de operadores le vamos a poner data operador. Y a los botones que son de número, vamos a ponerle data-número. ¿Sí? Entendiendo que esta parte de data- es específicamente del programa, pero esta zona ya se la pueden cambiar dependiendo de lo que ustedes vayan a realizar. Y para poder llamar la hoja de estilos y la hoja de JavaScript dentro de nuestro HTML, hay que recordar que vamos a colocar dentro del head link CSS. Y en este caso ya no los colocó. Este código va a permitir enlazar la hoja de estilos. Y en esta parte también podemos poner lo que es el script. Y le vamos a poner el nombre que le dimos, script.js, para que enlace también la hoja de JavaScript. Lo único importante aquí que cabe aclarar es que normalmente los scripts se colocan siempre en la parte de abajo. O no siempre se colocan en la parte de abajo, sino que en el caso de la calculadora sí lo vamos a tener que colocar en la parte de abajo, porque cuando él empieza a leer el código desde la parte de arriba, ve la hoja de estilos, detecta el JavaScript, hay algunos errores que se dan porque aún no ha cargado toda esta parte del código, sobre todo el tema de las data. Entonces es preferible que cuando él ya cargue todo el HTML hasta el final pueda cargar lo que es el script. En muchas ocasiones se puede colocar arriba y colocarle una propiedad llamada defer, pero vamos a colocarlo de manera más sencilla, los scripts en la parte de abajo y los link para las hojas de estilo en la parte de arriba. Por último, también vamos a recordar colocar lo que es data valor superior y data valor inferior en los elementos del div.
Esto nos va a ayudar después a poder traernos esos elementos en el JavaScript. Lo pudiéramos hacer con las clases que ya están actualmente, pero nosotros hemos decidido en el programa que las clases van a ser únicamente para la hoja de estilo. Así que vamos a colocar. Con esto tenemos terminado lo que es la parte del HTML y vamos a pasar a la parte de estilos. Ok, vamos a empezar primeramente colocando algo de normalización, que es box sizing, border box, un margin 0 y un padding 0 también. Eso es básicamente un código que se coloca para que se quiten los márgenes, el padding, una normalización en la misma página, y si le damos guardar, observamos que ya empieza a generar algunos cambios. Ahora vamos a ver algunos de algunas clases que se crearon anteriormente: calculadora, display, valor superior e inferior. Y vamos a ponerle calculadora. Vamos a poner también lo que es el display. Vamos a ponerle también lo que es el valor superior. Y vamos a poner también el valor inferior. Okay, si guardamos los cambios, ahora mismo no ha pasado nada porque no lo hemos definido. Y vamos a empezar con la misma calculadora. Vamos a ponerle entonces un width de 400 píxeles. Vamos a ponerle un height de 600 píxeles. Vamos a ponerle un background color, que en este caso yo le he definido, y este es un café que es el 615-756. Y vamos a ponerle refrescar y vemos que ya el mismo cuadro se está pintando de este color. Ahora vamos a ordenar los elementos de adentro. Representativamente vamos a tener lo siguiente: vamos a tener 4 columnas que van a ser estas 4 marcadas en este grid. Vemos que este botón va a ocupar 2 espacios, mientras que los demás van a ocupar un solo espacio dentro de la columna. De igual manera, vamos a tener 6 filas que van a ser las que están marcadas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es la sexta fila, que va a ser también la parte del display. Vamos a crear un display grid y vamos a ponerle que cree columnas. Vamos a ponerle repeat 4 columnas de 80 píxeles cada una. Damos guardar y vemos que ya se está empezando a crear. Y vamos a colocar también lo que es un grid template rows, que en este caso van a ser 6. Bueno, vamos a ponerle repeat, que van a ser 6 y van a ser de 80 píxeles cada una también. Le damos guardar y nos damos cuenta que ya creo esta malla donde van a estar mis números. Para poder separarlos un poco, vamos a ponerle un justify content, para ponerle center, para que se ponga en el mismo centro del elemento. Y vamos a ponerle un border radius, que esto lo que va a hacer es que va a redondear las esquinas de la calculadora. Vamos a ponerle unos 20 píxeles para que sea un detalle nada más. Y vemos que se acaba de redondear, ya va tomando un poco de forma. Ahora lo que queremos hacer es que estos botones también tengan diferentes propiedades. A lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle calculadora y vamos a poner lo que es botón, que indica que todos los botones o el elemento botón que esté dentro de la clase calculadora tenga estos estilos. Y para esto vamos a ponerle un font size de 1.5 rem para que ahora los números sean un poquito más grandes. Ahora vamos a poner también un background color para que los botones tengan otro color, y en este caso el color que yo les voy a colocar es un color verdoso, que es el 539987, me parece que es, y le ponemos guardar y vemos que se han cambiado. Ahora también ponemos un border radius para darles un radio de 50% y vemos que ahora ya son como unos círculos. Ahora también vamos a ponerle un borde, como lo vimos en la imagen, que va a tener 2 píxeles, va a tener el color este
33333, que es un color como gris fuerte, casi pegando a negro, y vamos a ponerle que es solid. Damos refresh y nos damos cuenta que ya tiene otro color. Para lo que es el display vamos a colocarle un height de 100 píxeles. Vamos a ver si con estos píxeles se ven bien. Ahora mismo no ha surtido efectos porque no le hemos puesto ningún color. Vamos a ponerle un background color de un color un poquito más oscuro, que es el 344055, que es como un gris oscuro. Vamos a darle a refrescar y vemos que ya se está creando nuestro objeto. Vamos a darle cierta opacidad, de repente para jugar un poco con el estilo, y le vamos a poner 0.7 y vemos que se crea la opacidad. Ahora vamos a ponerle este elemento que es grid column y se lo vamos a indicar como 1 sobre -1, y si le damos guardar, lo que hace es que se coloca completo en todo el elemento. Vemos ahora que el cuadro del display se está sobreponiendo sobre los botones. Esto es porque, cuando nosotros creamos lo que son los grid templates rows, que son estas líneas, ¿sí? Tenemos que indicarle que la primera sección va a ser más grande para que dé un espacio aún mayor. En este caso vamos a ponerle antes 100 píxeles y después repita 6. Vamos a ver, correcto. De repente le podemos poner un poquito más, 110. Ahí está, y vamos a ponerle un padding, que normalmente los padding son los espacios internos, aunque en este caso podría ser un padding, porque vamos a darle un espacio interno en la parte superior del mismo contenedor de la calculadora. Así que vamos a ponerle padding top y vamos a ponerle unos 20 píxeles, por ejemplo, y ahí está. Perfecto. Vamos a hacer que el display sea un poquito más grande, 150, 120, y vamos a cambiar entonces este valor de aquí arriba, vamos a ponerlo en 130, y así está perfecto. Viéndolo de esta manera, ya tenemos esta forma, estas dimensiones. Lo que vemos es que los números pareciera como que están mal, pero en realidad lo que pasa es que el AC debería ocupar dos espacios para que en este espacio estuviera el delete y en este espacio estuviera división. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a alargar este botón de aquí para que sea más largo y desplace a los demás. En este caso vamos a crear una clase que vamos a llamar span2 y vamos a ponerle la propiedad de grid column y le vamos a poner span2. Esta clase vamos a colocársela en el HTML. Vamos a ponerle aquí class y a la clase vamos a ponerle span2. Si le ponemos guardar, nos damos cuenta que se estiró este botón y ya se acomodaron todas las teclas. Vámonos al estilo, viendo también que están como pegados todos los botones. Vamos a ponerle un margin al botón de, digamos, 2 píxeles. Y con esto vemos que se separan un poquito. También vemos que la calculadora inicial tiene un borde en el display ligeramente. Así que vamos a ponerle un border y vamos a ponerle el mismo borde que tienen los botones. En este caso vamos a ponerle 2 píxeles. Vamos a ponerle el color que le habíamos puesto anteriormente, que es el 333333, y también vamos a decir que sea solid. Le damos guardar y vemos que ya se le colocó un borde. Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a crearle un pequeño hover cuando pasamos encima de los botones. Con esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a llamar a calculadora la parte que es relacionada a los botones y le vamos a poner hover. Significa que cada vez que pasemos por encima va a realizar una acción en específico. En este caso vamos a decir que cada vez que pase eso, encima tenga un background color silver. Y le ponemos guardar.
y vemos que ahora ya tiene un color por encima. Ok, listo. Ahora vamos a ver lo que son los números que van a estar en la parte superior e inferior. Y como hemos visto en el ejemplo anterior, los números que estaban aquí abajo eran más grandes ligeramente y cuando se tocaba algún botón, este número se hacía más pequeño. Entonces el valor inferior siempre va a tender a ser un poquito más grande que el valor superior. Entonces vamos aquí, vamos al HTML, vamos a ponerle unos números de ejemplo, porque ahora mismo no se ve nada. Damos guardar y nos damos cuenta que aparecen en este momento. Y vamos a ponerle al valor superior que tenga un color white, por ejemplo, y tenga un font size de 1.2 rem. Vemos que ya cambió. Al valor inferior le vamos a igual poner un color white, pero a él le vamos a poner un font size de 2 rem. Damos guardar y nos damos cuenta que es más grande. Y vamos a poner entonces ahora los elementos que inicien desde la derecha, no desde la izquierda. Como estos elementos básicamente están en esta zona, son como texto, entonces yo creo que un text align podría funcionar perfectamente en este asunto. Ponemos center, lo pone en el centro, end lo pone al final. Ya lo tenemos de esta manera. Ahora podemos poner este valor un poco más abajo. Sabemos que este valor pertenece a una clase llamada valor superior. Este es el valor inferior. Y si le decimos al valor superior que tenga un margen para que lo desplace, de repente podría este quedar más abajo. Vamos a ver si funciona. En superior vamos a ponerle margin bottom, porque es el elemento de arriba el que va a tener un margen hacia abajo. Vamos a ponerle 30 píxeles, damos guardar y vemos que sí se desplazó. Ahora vamos a hacer que el mismo display tenga un padding de 10 píxeles, 0 a los lados, para que solamente se mueva arriba y abajo. Ponemos guardar y vemos que se separa un poco de arriba. Creo que así puede quedar perfectamente. Podemos eliminar los números, vamos a eliminarlos. Le damos control S, ya queda. Y por último, nos damos cuenta que cuando nosotros hacemos esta vista grande, la calculadora no se mantiene en el centro, sino que se va hasta la esquina. Esto lo podemos arreglar colocando un contenedor a todos los elementos que existan. En este caso, esto no es necesario para la funcionalidad de la calculadora, pero sí verdaderamente se ve con mucho más estilo que esté en el centro. Vamos a ponerle un div, vamos a llamarle container. Esto es opcional el nombre, pero como es un contenedor, vamos a llamárselo y vamos a colocarlo al final. Básicamente, este contenedor va a englobar toda la información que tenemos. Si lo doy guardar, no va a pasar nada, pero lo que voy a hacer es que en las clases, lo voy a poner aquí arriba, vamos a poner el contenedor, container, y le vamos a poner un display flex y vamos a colocarle también un justify content center. Con esto debería ponerse en el centro y si lo hacemos en grande nos damos cuenta que sí está en el centro. Con esto ya podemos dar por terminada la parte de estilos y vamos a empezar a la parte gruesa de esto, que es darle las funcionalidades con JavaScript. Ahora, para pasar al JavaScript y generar todas las funcionalidades, lo primero que tenemos que hacer es empezar a crear variables o constantes con los valores que va a tener HTML para que JavaScript sepa qué hacer con ellos. Si nos damos cuenta, todos los números van a estar interactuando de alguna manera, porque cada vez que nosotros presionemos van a formar números en esta parte. Y el display también va a estar interactuando porque va a estar cambiando, eliminando, moviendo valores entre ellos. Por lo que yo tengo que decirle al JavaScript: ve y tráete todos estos elementos para que los puedas utilizar. En este momento JavaScript no conoce qué es este botón, no conoce nada de la sintaxis que le hemos programado porque él no maneja el lenguaje que maneja HTML ni la hoja de estilos. Por lo que vamos a ponerle de esta manera:
vamos a crear una constante, vamos a ponerle un nombre, en este caso botón número, y vamos a ponerle que es igual a document.querySelectorAll, que va a ser el método, y vamos a traer todos los data número que tenemos en el HTML de esta manera. Con esto yo le estoy indicando que con este método querySelectorAll vaya al HTML y traiga todos los elementos que tiene data número. En este caso todos los elementos data número son botones y se va a traer básicamente toda la propiedad o todas las características de este espacio de código. Repetidamente vamos a crear constantes, botón operador. Vamos a hacer exactamente lo mismo, document querySelectorAll, y vamos a traernos ahora la data que es operador. De esta manera. Para entender un poco más lo que hace a profundidad lo que es el querySelectorAll, lo que va a hacer es crear una nowlist o una lista de nodos con los diferentes elementos data número o data operador que se vaya encontrando dentro del HTML. Vamos a hacer un console log de botón número para entender un poco más lo que está pasando. Vamos a darle control S, vamos acá a inspeccionar console y nos damos cuenta que tenemos creado un nowlist con 11 elementos, y si lo abrimos nos damos cuenta que tenemos cada uno de los elementos botones creados, porque mandó a llamar cada uno de esos botones con el atributo data número y los encapsuló dentro de una lista con un número de referencia. Si yo quiero accesar, por ejemplo, específicamente al botón que yo tengo marcado visualmente como 9, tengo que colocar alguna parte de mi código que haga alusión a que está en el puesto 8 o en la parte de la lista 8. También tenemos un length que es de 11, que es que tengo 11 elementos, y cada vez que yo hago un query selector con todos estos data números, data operador, de esta manera lo va a estar visualizando JavaScript, y con esto podemos realizar diferentes cosas dentro del programa. Y así vamos a hacerlo con todos los elementos que están interactuando en el HTML. Haciendo esto de manera rápida, podemos observar que creamos cada una de las constantes: botón número, botón operador, botón igual, botón borrar todo, botón borrar, texto valor superior y texto valor inferior. Y lo que hicimos fue que con el método querySelector y querySelectorAll traemos toda esa información del HTML para poder utilizarla. O sea que ahora la constante botón número va a tener la información de código de todos los data number o data número. Básicamente, cuando yo toque cada uno de estos botones, yo necesito que me den cierta información o ejecuten cierta acción. Para esto yo necesito detectar el clic que se está dando en cada uno de estos. Por lo que yo voy a mandar a llamar el botón número. Vamos a poner un for-each, que es un método para leer todos los botones. Y vamos a crear una variable que se llame botón. Y vamos a crear una función arrow que diga que a este botón le vamos a hacer un add event listener. ¿De qué? De un clic. Y que a la vez, cuando haga ese clic, ejecute una función que dentro de esta función van a ver estos parámetros. Calculadora.agregar número, botón.inner text y calculadora.imprimir display, y cerramos. Ahora con un console log podemos ver lo que está pasando por detrás. Vamos a poner un console.log botón inner text y vamos a borrar momentáneamente esto para que no nos afecte. Ok, no todo eso, solamente esto. Damos guardar, vamos aquí a inspeccionar, vamos acá a consola y al teclear cada uno de los números vemos que se están viendo en la consola. Cada vez que se haga un clic, su inner text
que ese inner text, recordemos que es esta parte, esta sección del código, se pase al programa para poder utilizarlo de diferentes maneras. Ahora vamos a cerrar aquí. Vamos a quitar este console log y a restituir lo que estaba anteriormente. Con esto ya sabemos que ya podemos leer los valores de los botones. Ahora vamos a crear la clase class calculadora. Siempre las clases son con mayúsculas. Abrimos paréntesis, ponemos un constructor. Ahí vamos a poner los valores que se van a estar manejando, texto valor inferior y texto valor superior. Esto es parte de la sintaxis que utiliza la creación de clases en JavaScript. Vamos a poner otra llave y vamos a poner this.texto valor inferior va a ser igual a texto valor inferior, y vamos a poner this texto valor superior va a ser igual a texto valor superior. Vamos a crear también unas variables nuevas que va a ser this valor inferior igual. Vamos a poner también otro this con valor superior y vamos a poner otro this que sea operador. A este valor inferior le vamos a poner inicialmente un carácter vacío, ¿sí? A este vamos a ponerle también un carácter vacío y a operador le vamos a dar la palabra undefined inicialmente. Ahora, primeramente con estos dos, ¿por qué parece repetitivo nuevamente volver a declarar las variables si ya las estamos utilizando en la parte de arriba? Texto valor inferior y valor superior van a estar tomando valores que van a provenir del HTML. Pero dentro de la clase calculadora nosotros vamos a estar manipulando esos valores, y para evitar que dentro de esta parte de la clase se sobreescriban y afecten también a la parte de afuera, estas variables se van a crear como variables locales para que no interfieran con las variables globales que se están colocando en la parte de arriba. Recuerda que eso lo hacemos con this. This es muy amplio, pero en este caso simplemente hace referencia al lugar donde es creado. Y estas tres son constantes nuevas, valores nuevos que vamos a estar utilizando, porque recuerda que una calculadora, cuando tú vas a hacer un cálculo, la premisa es: tienes un valor inicial, tienes un valor final y vas a hacer algo con esos dos valores, ya sea una suma, una resta, una multiplicación o una división. Entonces vamos a proceder a crear los diferentes métodos. Vamos a agregar número, vamos a ponerle una variable que es la que va a estar transportando o va a estar recibiendo de este método, y vamos a ponerle this valor inferior es igual a número. Aquí no abrimos paréntesis, tenemos que abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Después de esto vamos a crear también lo que es imprimir display, y vamos a ponerle que this texto valor inferior, la propiedad inner text, sea igual a this valor inferior. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es, ya vimos que cuando tecleamos los números ya nos aparece el 1, el 2, el 3, el 4. Ahora ese 1, 2, 3 y 4 va a pasar acá a este método y se lo va a asignar a valor inferior. O sea que valor inferior va a tener el mismo valor que va a tener número en este caso. Y al tener este mismo valor, lo que va a hacer es que la sección que se llama texto valor inner text, o sea, el texto valor inferior, recordemos que es esta parte, el inner text es esta zona y esta zona es esta parte de aquí físicamente, va a ser igual a lo que sea el valor inferior. Vamos a correr esto. Bueno, antes de hacer esto vamos a llamar a la clase. Con esto vamos a crear una variable que se llame igual, pero con minúscula, constante calculadora, va a ser igual a new calculadora, que va a ser la clase, y los valores superior y inferior que ya habíamos visto anteriormente, texto, valor inferior y superior. Damos guardar, vamos aquí y vemos que todavía no pasa nada. Vamos aquí al inspector, vamos a console
y nos dice cannot access calculadora before initialization. Esto significa que básicamente, como yo estoy mandando a llamar esa clase en esta parte, él hasta esta sección no sabe exactamente que JavaScript tiene una clase llamada calculadora, porque posteriormente la clase está más abajo. Entonces lo que vamos a hacer es moverlas de lugar. Vamos a agarrarla y vamos a ponerla aquí. Este lo vamos a poner más abajo. Este lo vamos a acomodar y lo vamos a poner aquí. Vamos a eliminar este para que tengamos aquí toda la parte de la clase, tengamos esto que llama a la clase y acá abajo tengamos todo lo que es representación del código de los add-event-listener. Vamos a darle control S, cerramos y vemos que se está creando el número, pero se está sobreponiendo el mismo. Esto es porque en esta parte tenemos que indicarle que sea igual al valor inferior que es anterior, pero que le concatene el nuevo dígito. Vamos a darle control S y vemos que ya no lo sobrepone. Lo que sí es que lo está poniendo arriba y no debería ponerlo arriba. En este caso vamos a ver qué está pasando. Ok, creo que aquí tuvimos valor inferior, valor superior. Damos control S y vemos que ya se cambia, porque esta parte está haciendo alusión a esta parte de aquí arriba y nosotros tenemos primero el valor inferior y después el valor superior. Listo, ahora mismo ya tenemos todos los números actuando en esta zona. Ya que tenemos creado los métodos de agregar número e imprimir display, vamos a proceder a crear el método para el botón de delete. Básicamente vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el botón borrar. Ahora acá no es necesario poner un for each porque realmente es solo un botón. Vamos a poner el add-event-listener directamente, que nuevamente visualice un clic y entonces al hacer clic nos genere la siguiente función: calculadora borrar y calculadora punto imprimir display nuevamente. Y vamos a nuestra clase y vamos a crear nuestro método de borrar, paréntesis, y esto es, vamos a utilizar la variable this valor inferior, que va a ser igual a this valor inferior, pero vamos a utilizar el método slice, que básicamente es un método que retorna una posición dentro de un string. Vamos a ponerle en la posición 0 y vamos a recorrer un -1. Guardamos y vamos a probar. Perfecto, nos damos cuenta que funciona perfectamente. Vamos a crear ahora la parte de los operadores. Básicamente necesito exactamente lo mismo, necesito habilitar estos botones para que puedan mandarme si es una resta, si es una multiplicación, si es una división, si es una suma. Para esto voy a crear nuevamente un add-event-listener. Vamos a utilizar este código de acá, precisamente porque tenemos el for each y acá tenemos más de un solo botón. Pero vamos a cambiarle el botón número por botón operador, que ya lo tengo creado anteriormente. Y este método lo vamos a cambiar también por un nuevo método que se llame elegir operación. Ahora vamos acá a nuestra clase y en nuestra clase vamos a colocar elegir operación y vamos a poner una variable que le vamos a llamar operador. Porque yo necesito, así como yo necesitaba en esta parte obtener el inner text y colocárselo a esta variable para utilizarla en esto, yo también necesito saber qué valor tienen cada uno de estos botones como operadores. Al momento de yo teclear, por ejemplo, el símbolo de suma, esta parte va a ser esta parte y operador va a tomar el valor de suma. Con esto ya yo voy a saber que se tiene que sumar y entonces puedo seguir mi proceso. Vamos a abrir el paréntesis y para entender esta parte del programa necesitamos entender realmente cómo funciona la calculadora.
Y la calculadora funciona de esta manera. Yo estoy digitando unos números y estos desde un inicio se van a colocar en la parte que le hayamos llamado texto valor inferior. Cuando yo tecle alguno de estos operadores, esta información va a desplazarse a la parte que le llamamos texto valor superior. Ahí en ese mismo momento, este valor se va a eliminar y se va a poner en blanco, precisamente para esperar que yo teclee otro valor y se pueda generar el resultado. Entonces, siempre, cada vez que yo toque uno de estos operadores, este valor va a subir. Ahora, también tengo dos cosas importantes en la calculadora, y es que para yo obtener el resultado de una operación, yo lo puedo hacer de dos maneras. La manera sencilla, la manera común, que es yo tecleo el primer número, le pongo el operador, tecleo el segundo número, le pongo igual y entonces me da el resultado. Pero muchas veces nosotros vamos a estar haciendo, por ejemplo, toco el número, el operador, el número, pero en vez de volverla a colocar igual, ahora lo voy a restar o lo voy a multiplicar o lo voy a volver a sumar con otro número. Al momento de yo teclear nuevamente estos botones, se tiene que generar un cálculo instantáneamente y dar un resultado. Entonces tengo dos maneras. Para esto vamos a empezar a separar cada una de estas funcionalidades. Primero, yo necesito saber si mi calculadora no tiene nada, está vacía, para que cuando yo toque uno de estos botones operador no pase nada. Con esto voy a crear un if y le voy a colocar this valor inferior va a ser igual a un string vacío. Si esta condición se cumple, entonces return. Esto significa que si esta condición se cumple, si el valor inferior, que es esta zona, está vacío, no ejecutes nada. Salte de esa parte, no hagas nada porque evidentemente no tenemos información. El segundo que vamos a utilizar va a ser si el valor superior es diferente a un string vacío. ¿Por qué? Al momento de tener algo diferente significa que ya hay un valor aquí, y si hay un valor en la parte superior significa que ya tecleamos el primer valor y ya tocamos uno de los botones de operador. Con esto ya este valor se subió, y si hay un elemento en la parte de arriba, entonces podemos ejecutar alguna función. En este caso vamos a ejecutar realizar cálculo, que básicamente va a ser otro método que vamos a crear donde vas a realizar el cálculo y va a dar el resultado. Esta es precisamente cuando se estén tocando valores sin tocar el igual. Al momento de poner un número, ponerle el símbolo del operador, el número, el símbolo del operador, el número, el símbolo del operador, cada vez va a realizar el cálculo indefinidamente. Después de esto vamos a empezar a trabajar con la variable operador. Tenemos this operador va a ser igual a operador, significa que ya vamos a obtener si es una suma, si es una resta, si es una multiplicación, una división. Vamos a decirle también que el valor superior sea igual al valor inferior. Eso significa que van a tener los mismos valores, y después de eso vamos a decirle que el valor inferior sea un string vacío para que se borre. Haciendo esto, tenemos que hacer también una actualización en uno de nuestros métodos de la parte de arriba. Si te das cuenta, imprimir display nada más está revisando el inner text del valor inferior, pero necesitamos crearle también el valor superior. Con esta actualización ahora sí podemos ver tanto el valor inferior como el valor superior. Vamos a acomodar acá. Si lo tenemos así, le damos guardar y vamos a revisar. Vamos a poner un 54, ponemos un más y vemos que instantáneamente se pasa a la parte de arriba, y si vuelvo a teclear otro número está en la parte de abajo. Hasta aquí termina esta parte del código y ya no puedo hacer más, pero está cumpliendo exactamente lo que yo deseo. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear el método realizar cálculo, que se va a encargar básicamente, como su nombre lo dice, de realizar los cálculos correspondientes. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a declarar una variable resultado. Esta variable va a ser la que va a almacenar los parámetros. Como ya lo habíamos visto anteriormente, nosotros necesitamos dos
valores, un valor inicial y un valor final, para poder crear lo que es el cálculo. Los valores iniciales y finales los voy a estar manejando dentro de mi valor inferior y valor superior. Ya tengo un valor inicial. Cuando hago esto ya se almacenó como inicial. Si tengo esto, eso ya es un valor final. Y evidentemente cuando pongo igual o tecleo alguno de los operadores, esto va a realizar el cálculo. Pero hay que tomar en cuenta que los valores que estamos utilizando aquí son parte de texto que se está almacenando en esta zona, ¿cierto? Como es esto, yo necesito pasar esos valores que son strings, los debo de pasar a number o a número para que JavaScript los pueda utilizar en los cálculos. Para esto voy a hacerlo de la siguiente manera. Let, vamos a crear esta nueva variable que se va a llamar conversión valor superior. Recuerda que estos nombres son meramente representativos. Normalmente cuando uno hace un programa trata de utilizar valores un poco más cortos. Para hacerlo más representativo posible, estamos colocando nombres que sean exactamente lo que se quiere lograr. Entonces vamos a hacer una conversión del valor superior y para eso vamos a utilizar este método que se llama parseFloat. Y parseFloat lo que hace es que va a transformar el estado de mi variable que va a estar inicialmente en string y la va a pasar a número. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a transformar lo que es mi valor superior. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Let conversión valor inferior es igual a parseFloat de this valor inferior. Va a ser un parseFloat, va a transformar esto de string a número y se lo va a asignar a conversión valor superior y va a hacer lo mismo aquí abajo, se lo va a asignar a conversión valor inferior. Como observamos, ya tenemos lo que es el valor superior, el valor inferior y tenemos el operador. Todo esto lo vamos a almacenar en una variable de resultado. Entonces prácticamente ya podemos crear lo que son los diferentes bloques que van a ser encargados de hacer la operación. Yo voy a tener 4 posibles casos. Resultado es igual a conversión del valor superior más conversión del valor inferior. Voy a tener el caso de conversión valor superior menos la conversión del valor inferior. Voy a tener el caso del resultado es igual a conversión del valor superior por la conversión del valor inferior y voy a tener el caso donde el resultado es igual a conversión del valor superior entre la conversión del valor inferior. Estos 4 casos van a ser los correspondientes para la suma, la resta, la multiplicación y la división. Así como está el código, yo no lo puedo dejar porque necesito algo que pueda clasificar y pueda leer esta variable operador y según lo que lea aquí pueda ejecutar la suma, la resta, la multiplicación o la división. Para yo hacer esto voy a hacer uso de la sentencia switch. Hay varios posibles casos. Switch me pareció un poco más ordenado. Recuerda, o haciendo un recorderis de lo que hace switch, switch es como un if un poco más potente, donde dice o hace una comparación, crea casos, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, y cuando el operador sea igual a ese caso, ejecuta lo que tenemos acá. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Switch, vamos a estar leyendo el valor del operador, y dentro vamos a poner el caso 1, que va a ser la suma. Cuando eso se cumpla, vamos a ejecutar el resultado. Vamos a colocarlo aquí, copiar y pegar. Y después le vamos a colocar el respectivo break. Recuerda que el break es meramente de la sintaxis que tiene la sentencia switch. Después vamos a poner el segundo caso, donde es negativo. Vamos a colocar lo correspondiente al resultado del negativo y así sucesivamente. Vamos a poner el caso 3.
donde vamos a colocar el de la multiplicación, break, y vamos a poner el caso 4, símbolo que tenemos acá. Perfecto. Y tomamos el resultado y nuevamente le ponemos su respectivo break. Después, como la sintaxis nos indica, debemos poner nuestro default. Si no se cumple ninguna de esas condiciones, haga su respectivo return. Con esto ya podemos clasificar cada uno de los casos y poder realizar la operación correspondiente. Ahora, realizar cálculo todavía tiene un poco más de código, y esto es que después de hacer esto, ya tenemos el resultado, debemos de indicarle al valor inferior, recordando que es el valor que está en esta zona, vamos a decirle que sea igual a resultado. A la par vamos a colocar que el valor this operador sea igual a undefined para poder ver los siguientes valores, y hacemos también que el valor superior sea igual a string vacío. Se muestra el resultado y el valor que tenemos aquí arriba se borre. Si le damos un control S para guardar los cambios, vamos a realizar algo, 1 más 1 más, y vemos que ya nos apareció un cálculo. Vamos a darle 1 más 1 igual, y vemos que el igual no nos funciona. Y esto es porque no lo tenemos indicado en el programa. No hemos creado un add event listener de click para leer el botón de igual. Vamos a hacer esto de una vez. Vamos a poner botón igual, punto, y podemos utilizar este como referencia porque es un solo botón y es básicamente lo mismo. Vamos a cambiar aquí botón igual, hace un add event listener de click y ejecuta los siguientes métodos: realizar cálculo e imprimir display. ¿Okay? Vamos a darle control S para guardar. Vamos a hacer nuevamente lo que estamos haciendo hace un momento y vamos a poner igual, y vemos que ya tenemos un número porque ya habilitamos el botón de igual y ya nos está creando los cálculos. Si queremos borrar el resultado, vemos que AC tampoco está habilitado porque este botón no lo hemos colocado, así que vamos a hacer lo mismo como hicimos con el igual. Vamos a copiar este código nuevamente, vamos a ponerlo aquí, vamos a utilizar el botón borrar todo que ya hemos creado anteriormente, y en vez de que realice el cálculo, este va a ejecutar un método que le vamos a llamar limpiar pantalla. E inmediatamente vamos a crear el método limpiar pantalla, que no lo tenemos creado dentro de nuestra clase. Limpiar pantalla. Y recuerda que hemos visto en el transcurso del programa que cuando nosotros colocamos esto, que es igual a un string vacío, es como indicarle al programa que se va a borrar o va a borrar esa zona del código. Entonces nosotros vamos a poner this valor inferior es igual a string vacío, this valor superior es igual a string vacío, y this operador, que no lo adivinas cuál es, igual es a undefined, justo como lo colocamos en la parte de arriba. Ponemos guardar y hacemos una prueba. 5 más 5 es igual a 10, y si lo quiero borrar se elimina todo. Ya tenemos funcionando todos nuestros botones. Y bueno, si llegaste hasta aquí, te puedes dar una palmada en el pecho porque has creado tu primer código de calculadora dentro del ecosistema de JavaScript.
Con lo que tenemos hasta ahora ya tenemos el objetivo principal, que es realizar cálculos. Sin embargo, cuando tú eres un programador y posiblemente crees una funcionalidad, cuando llegues al objetivo de esa funcionalidad vas a darte cuenta que hay diferentes bugs que se van a dar en la parte del background. Así que vas a tener que intuir un poco cómo se va a utilizar o qué es lo que va a hacer el usuario. Por ejemplo, vamos a ver uno de los errores que pasa en la calculadora. Si yo tengo este número y tecleo un punto, después tecleo otro número y le pongo el punto nuevamente y le pongo el punto y el punto y el punto y el punto, ese se va a crear indefinidamente. Y sabemos que eso no es algo normal que pasa en las calculadoras. Y eso lo podemos arreglar yéndonos a la parte del método que dice agregar número. Y dentro de este método vamos a escribir una línea de código. ¿Qué vamos a indicar? Podemos decir si mi variable número es igual a un punto y a la vez ese punto ya está incluido dentro de mi programa, ya no lo ejecutes. Entonces vamos a escribir un if número va a ser igual al punto, y también un i si mi valor inferior, que es el valor que estamos teniendo en ese momento, includes, este es un método, le colocamos el valor de punto, entonces return, salte del programa. ¿Qué está pasando aquí? Si número es igual a punto, significa que ya detectó el punto dentro del valor inferior, pero no nada más eso, sino que también el valor inferior ya tiene un punto, entonces retorna. O sea que si nosotros le damos control S, hacemos lo mismo, ponemos un punto, le ponemos otro punto, ya no lo podemos hacer indefinidamente como antes. Otro de los problemas que podemos observar es el siguiente. Si ponemos 5 más 5 más es igual a 10. O sea que tenemos un buen resultado. Igual que si le pongo 5 más 5 es igual a 10. Pero si pongo 5 más 5 más y después coloco el igual, se genera un not a number o un null. Esto es básicamente un error que tiene dentro de la calculadora y que necesitamos solucionar con alguna parte de nuestro código. Este not a number se detecta porque efectivamente el último valor que nosotros le dimos es un operador y él no sabe qué hacer con esto. Entonces, para esto nosotros tenemos que en el programa identificar cuándo se genera un null y si hace esto, retornar, salirse, no pasar al switch y realizar un cálculo para que él no genere un null. Para esto vamos a colocarle esta parte del código antes del switch con un if. Si esta condición es la siguiente, ejecútala. Tenemos un isNaN de el valor que es conversión valor superior y tenemos un isNaN de la conversión del valor inferior. Entre estos dos valores vamos a ponerle esta condición. Is o si valor o conversión valor superior isNaN es un NaN o el valor inferior es un NaN, entonces al final ejecuta un return. Pero para ponerle ese o, así como pusimos aquí arriba el ampersand que representaba i, el o se representa con dos líneas, de esta manera. Cuando yo coloco esto, le estoy colocando un o. En esta parte le estoy colocando un i. Cuando yo tengo un valor con un i y otro valor, significa que va a pasar esta condición y esta condición. Si una de ellas no se ejecuta, no es válida. Tiene que ser esta y esta. En cambio, en el o es diferente. En el o te ofrece la posibilidad si es esta condición o puede ser esta condición. Cualquiera de las dos que se cumpla, entonces hacemos un return. Porque nosotros necesitamos identificar si el valor inferior realmente tiene un NaN o si el valor superior tiene un NaN. Si una de estas dos condiciones se cumple, entonces return. No ejecutes ninguno de los casos para que no aparezca esto. Vamos a darle guardar. Vamos a hacer lo mismo. 5 más 5 más. Y cuando damos igual, vemos que ya no hace nada porque en este momento se está retornando. Se está saliendo, ya no genera el NaN. Bueno, hasta aquí tenemos terminada nuestra calculadora. Seguramente habrán muchos otros bugs que se van a estar generando. Te invito a que si encuentras algún otro error, puedas postearlos en los comentarios. Y si tienes alguna solución de este error, también puedas postearlo en los comentarios.
para que toda la comunidad podamos observar. De repente hasta podemos hacer una versión 2 de este video revisando algunos otros problemas, pero la base de la calculadora está aquí, es simplemente irla puliendo poco a poco. Recuerda que cuando estás iniciando en programación, el saber mucha teoría te va a dar mucho campo, es verdad, pero la teoría se puede aprender muy fácilmente en una semana. Pero lo que es la práctica te va a generar cierta lógica a nivel mental que te va a hacer generar otro tipo de respuesta cuando tengas que hacer código. Muchas veces vas a tener que estar resolviendo bugs o vas a tener que estar imaginando cómo poder hacer una parte de código que cree cierta funcionalidad, y esa imaginación espacial que vas a tener se va a generar si practicas, practicas y practicas. Así que te invito a que puedas seguir viendo los videos de este canal. Vamos a estar subiendo varias prácticas para que vayas puliéndote en este mundo de la programación. Tú que ya eres un encoder de nuestra comunidad, te invito a darle un suscribirse y darle a la campanita para que puedas recibir las notificaciones de cada una de las prácticas que vamos a estar subiendo y puedas practicar y practicar para hacerte un máster en programación. Nos vemos en la próxima. Chao.